Se ha hablado mucho sobre el proceso en contra del presidente Uribe y la agenda digital y la de los medios de comunicación ha estado al tope. Arrancó formalmente el juicio contra el expresidente Uribe. Álvaro Uribe. Es un proceso que lleva al menos 5 años. Con las pruebas de las que todo el mundo habla. Yo no quiero transitar hoy la misma ruta de visibilización de unos testimonios por demás absurdos, incoherentes y sin sustento alguno, por una razón elemental. El proceso contra el gran colombiano no es un proceso penal, es un proceso político. Es un linchamiento deleznable y burdo, ideado por sus enemigos históricos y por un sistema judicial corrupto, penetrado por tipos como César Reyes, el magistrado que lo metió preso, el compañero de trabajo de la mujer de uno de los cerebros políticos de la FARC, Iván Cepeda. Usted destruyó el chat entre Monsalvi y usted. Pero antes de que Cepeda respondiera, intervino el magistrado César Augusto Reyes. Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y, en consecuencia, una autoincriminación. Y una fiscal general mano siniestra de Iván Velázquez y Gustavo Petro, un activista a quien le quedó fácil continuar con el mediocre papel que cumplió Francisco Barbosa al frente del ente acusador. Es una celada kafkiana y política la que enfrenta el presidente Uribe mientras Colombia observa el sainete analizando el proceso sin visualizar la realidad. Es un juicio político, un linchamiento con visos de juridicidad ideado y montado para destruir a un símbolo. Si el proceso fuese jurídico no habría llegado hasta donde está. Las pruebas que hoy está conociendo el país de primera mano en la audiencia pública y que claramente favorecen al gran colombiano son las mismas que estaban en la fiscalía y aún así esa entidad decidió acusarlo contra toda lógica jurídica y evidencia exculpatoria. En 2002, Colombia era algo parecido a lo que hoy es, un país inviable. Las FARC controlaban 2/3 partes del país. El Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC-EP informa a la opinión pública nacional e internacional. Y ya llegaban a las goteras de Bogotá. Los paramilitares, por otro lado, habían conquistado a sangre y fuego gran parte de las pocas zonas que no controlaba la guerrilla. 100 guerrilleros del Frente 22 de la FARC se tomaron la población de Yacupí en Cundinamarca. La idea, mira aquí, es que estos nidos los paramilitares, las FARC no tenemos frontera, entonces vamos a acabar con la guardia de los paramilitares. Los colombianos estábamos presos, secuestrados en nuestras casas. Circular por las carreteras era una sentencia de muerte. En la década de los 90 fue conocido por una serie de secuestros masivos en la vía Bogotá-Villavicencio, llamados pescas milagrosas. Nuestras bases militares eran blanco de los bandidos que se atrevían a secuestrar policías, soldados, generales, diputados, congresistas. Hombres de las FARC disfrazados de militares iniciaron un aparente operativo de evacuación. Aviones. Hace 20 años fue el secuestro del vuelo 9463 de Avianca, que llevaba 41 pasajeros y 5 integrantes de la tripulación. Y ni se diga a los particulares. Había secuestros masivos en las carreteras, en todas las carreteras del país. La economía formal y la productividad no existían, simplemente porque la extorsión y la violencia no lo permitían. Solo la economía ilegal campeaba a sus anchas y era la única que florecía próspera. El narcotráfico, como siempre, el combustible de la guerra. Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador. Un ex guerrillero reinsertado de las FARC, hoy testigo protegido en Colombia y en Ecuador, narra cómo fueron los nexos entre la guerrilla y el expresidente Rafael Correa. Protegían a los bandidos que se movían a sus anchas entre las fronteras. ¿Les suena parecido a lo que ocurre hoy con el régimen dictatorial de Maduro? Ese era el país que un líder regional decidió recorrer para convencernos a todos, para decirnos que si luchábamos él a la cabeza podríamos liberarnos del yugo de los violentos. Una invitación a todos mis compatriotas para que votemos. Ese es el derecho que jamás nos pueden arrebatar, el derecho a la participación en la democracia. Ese líder nos enseñó que sí podíamos enfrentar al monstruo de la inseguridad,
Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República en 2002, en 158 municipios del país no había ni policías ni militares. Y esa fue la primera lucha que empezó a dar. Que si nos uníamos como nación encontraríamos que seríamos más los buenos que los bandidos y que si había seguridad, habría confianza para que los particulares pudieran generar riqueza para todos. Esa confianza nace del orden público y de la estabilidad en las reglas de juego. El país no puede invitar a los inversionistas para que vengan y los secuestren. Y si eso ocurría, podríamos soñar con la cohesión social. Cuando terminaba el gobierno dije, el país no queda perfecto, pero hemos avanzado. Dejamos unos buenos huevitos. Ese arriero Las FARC atacaron con rockets el Palacio de Nariño y para el bien de Colombia y desgracia de los bandidos, Uribe no pudo ser asesinado. Hasta en eso, Uribe es leyenda. Se ha salvado de la muerte muchas veces. Que a una persona que le ha tocado sufrir eso a lo largo de su carrera, y estos son apenas algunos episodios, termine siendo el malo. Hoy se conocieron nuevos detalles del plan terrorista que las FARC preparaban, según las autoridades, para matar al expresidente Álvaro Uribe. En poco tiempo, trabajando día y noche, comandando directamente nuestras Fuerzas Armadas y gobernando con austeridad de monje, Uribe logró lo impensable, salvar a Colombia de la debacle. El país calificado de inviable en ese entonces presenció lo inimaginable, volverse viable, poner a las FARC a huir. Y comienzan a salir del país, a buscar protecciones y retaguardias fuera de la frontera. Ese es un efecto que se da producto de las operaciones. Dar los golpes militares más grandes de la historia en su contra. Para nosotros está claro que el juicio contra Uribe es político y no jurídico. Deyanira y Monsalve son un par de mentirosos compulsivos, instrumentalizados por los odiadores del gran colombiano para hacerle daño. No hay que ser un avesado abogado penalista para percatarse de los falaces y acomodados que han sido ese par de delincuentes redomados. Hasta el mismo exabogado de ellos, el doctor Héctor Romero, los desmintió en el juicio. Que nadie se llame a engaños. No importa qué tan absurda sea la acusación ni qué tan mentirosos los testigos. Al presidente Uribe lo quieren crucificar de cualquier manera y a como dé lugar. La pregunta es esta, mis queridos amigos. ¿Qué haremos para evitar que una politiquera ideologizada, disfrazada de juez, condene al presidente Uribe? ¿Nos vamos a quedar sentados a ver cómo atropellan al hombre que más ha hecho por la patria? Los invito a que piensen al respecto. Colombia necesita de Uribe y Uribe nos necesita más que nunca. No podemos dejar que condenen injustamente al hombre que, insisto, más ha hecho por la patria. Viva siempre Álvaro Uribe. Viva siempre ese gran símbolo de Colombia.